Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes y cotilleos del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de estar aquí con vosotros hoy porque, bueno, tenemos un tema que está que arde. Si habéis estado en redes sociales, seguro que ya habréis visto de qué va la cosa, pero si no, preparaos porque hoy vamos a hablar de un rumor que está causando un verdadero terremoto, unas supuestas fotos íntimas de Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, como lo oís. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, que nos hizo suspirar con su romance tanto en la pantalla como fuera de ella, vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez no por una nueva serie o un viaje romántico, sino por la filtración de unas imágenes muy comprometedoras que al parecer, les pertenecen. Antes de que nos metamos de lleno en el tema y analicemos todo lo que está pasando, quiero recordaros lo importante que es que os suscribáis al canal. No os cuesta nada, es totalmente gratis, y así os aseguráis de no perderos ninguno de nuestros vídeos, donde os traemos siempre las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Así que ya sabéis, dadle al botoncito de suscribirse y activad la campanita para no perderos nada. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El rumor de estas supuestas fotos íntimas de Ander y Kerem ha corrido como la pólvora en las últimas horas, inundando las redes sociales con comentarios, especulaciones y, sobre todo, mucha controversia. La verdad es que la noticia ha pillado a todos por sorpresa, porque aunque la relación de Ander y Kerem terminó hace ya algún tiempo, siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Su química era innegable y la conexión que tenían era palpable, tanto que incluso después de su separación, muchos fans seguían y siguen esperando una reconciliación. Pero claro, la aparición de estas supuestas fotos íntimas ha complicado aún más las cosas. Y digo supuestas porque, como siempre en estos casos, hay que tomarlo todo con pinzas. En Internet se comparte información a la velocidad de la luz, y muchas veces no se verifica la autenticidad de las fuentes ni se comprueba la veracidad de las imágenes. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, es fundamental analizar la situación con cabeza fría y ver qué es lo que realmente está pasando. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito muy grave, que atenta contra la privacidad y la dignidad de las personas. Ya sea que las fotos sean reales o falsas, el simple hecho de compartirlas y difundirlas es una violación de la intimidad de Ander y Kerem, y una falta de respeto hacia ellos como personas. Así que, desde aquí, quiero hacer un llamado a la responsabilidad y a la prudencia. Antes de compartir cualquier imagen o comentario sobre este tema, pensemos en el daño que podemos causar a estas dos personas y en el impacto que esto puede tener en sus vidas. Ahora bien, centrémonos en las fotos en sí. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿De dónde han salido? ¿Son realmente de Ander y Kerem? Pues bien, según lo que he podido averiguar, las primeras imágenes empezaron a circular en un foro de Internet y rápidamente se extendieron por las redes sociales, especialmente en Twitter y Telegram. Se trata de varias fotografías en las que se ve a una pareja en situaciones íntimas. La calidad de las imágenes es bastante baja, lo que dificulta la identificación de las personas que aparecen en ellas. Muchos fans han analizado las fotos con lupa, buscando cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir que se trata de Ander y Kerem. Algunos aseguran que sí, que se les reconoce por ciertos rasgos físicos como tatuajes o lunares, mientras que otros afirman que son montajes o que se trata de personas parecidas. La verdad es que a día de hoy, no hay una confirmación oficial ni por parte de Ander ni por parte de Kerem, ni tampoco de sus representantes. Ambos han guardado silencio ante este escándalo, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Pero por qué han guardado silencio? Pues bien, hay varias razones por las que Ander y Kerem podrían haber optado por no pronunciarse al respecto. En primer lugar, como ya he dicho, la difusión de imágenes íntimas es un tema muy delicado, y es comprensible que quieran proteger su privacidad y evitar alimentar aún más el morbo. En segundo lugar, es posible que estén esperando a que se investigue la procedencia de las fotos y se determine si son reales o falsas antes de hacer cualquier declaración. Y en tercer lugar, es posible que simplemente no quieran darle más bombo al asunto y prefieran que se calme por sí solo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el silencio de Ander y Kerem ha dado pie a todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos creen que las fotos son reales y que la pareja está intentando minimizar el impacto del escándalo, mientras que otros piensan que son falsas y que se trata de una campaña de desprestigio contra ellos. También hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo proyecto en el que estén trabajando juntos. La verdad es que en este momento es imposible saber con certeza qué es lo que realmente está pasando. Solo el tiempo dirá si las fotos son reales o falsas, y si Ander y Kerem decidirán pronunciarse al respecto. Pero, mientras tanto, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas y de no difundir información sin verificar.
Este caso nos recuerda lo vulnerables que somos todos en la era digital, y lo fácil que es que nuestra intimidad sea violada. Basta con una foto o un vídeo que se comparte sin nuestro consentimiento para que nuestra vida se convierta en un infierno. Por eso es fundamental que seamos conscientes de los riesgos que conlleva el uso de las redes sociales y que tomemos medidas para proteger nuestra privacidad. Y hablando de redes sociales, quiero hacer un inciso para hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación y de los influencers en este tipo de situaciones. Muchos medios han publicado noticias sobre este escándalo sin verificar la autenticidad de las fotos, y algunos influencers han compartido las imágenes en sus perfiles sin pensar en el daño que podían causar. Esto es una irresponsabilidad total, y demuestra la falta de ética y de profesionalidad de algunos medios y influencers. Es fundamental que los medios de comunicación y los influencers sean conscientes de su poder y de su responsabilidad, y que utilicen su plataforma para informar de manera veraz y respetuosa, y no para alimentar el morbo y el sensacionalismo. En este caso concreto, lo más sensato habría sido no publicar las fotos hasta que se confirmara su autenticidad, y limitarse a informar sobre el rumor y sobre la controversia que ha generado. Pero bueno, volviendo al tema de Hande y Kerem, lo cierto es que este escándalo ha empañado un poco su imagen pública. Aunque siguen siendo muy queridos por sus fans, muchos se sienten decepcionados por la posibilidad de que las fotos sean reales y de que hayan sido ellos quienes se las tomaron. Otros, en cambio, les siguen apoyando incondicionalmente y les animan a superar este difícil momento. Sea como sea, lo que está claro es que este escándalo ha puesto a Hande y Kerem en una situación muy complicada. No solo tienen que lidiar con la difusión de sus supuestas fotos íntimas, sino también con las críticas y los comentarios negativos que han surgido a raíz de ello. Es un momento muy duro para ellos, y solo podemos esperar que lo superen lo antes posible. Y hablando de superar momentos difíciles, quiero recordaros que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Nadie es perfecto, y todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Lo importante es no juzgar a los demás con dureza y ser comprensivos y empáticos. En el caso de Hande y Kerem, si las fotos son reales, es posible que hayan cometido un error al tomarse esas imágenes, pero eso no les convierte en malas personas. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad y a nuestra vida privada, y nadie tiene derecho a violarla. Así que antes de juzgarles, pensemos en cómo nos sentiríamos nosotros si nos pasara lo mismo. Y para terminar, quiero hacer una reflexión sobre el impacto que tienen las redes sociales en nuestras vidas. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para comunicarnos, para informarnos y para entretenernos, pero también pueden ser muy peligrosas si no las utilizamos con responsabilidad. En las redes sociales es muy fácil caer en la tentación de compartir información sin verificar, de criticar a los demás sin pensar en las consecuencias y de exponer nuestra vida privada sin darnos cuenta de los riesgos que conlleva. Por eso es fundamental que seamos conscientes de los peligros de las redes sociales y que las utilicemos con prudencia y responsabilidad. Este caso de Hande y Kerem es un ejemplo claro de cómo las redes sociales pueden destruir la vida de una persona. Unas fotos que se comparten sin consentimiento pueden causar un daño irreparable, tanto a nivel personal como profesional. Por eso es fundamental que seamos conscientes de los riesgos y que tomemos medidas para proteger nuestra privacidad. Así que ya sabéis, antes de compartir cualquier cosa en las redes sociales, pensad en las consecuencias que puede tener. No compartáis información sin verificar, no critiquéis a los demás sin pensar en sus sentimientos y proteged vuestra privacidad. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil, pero también pueden ser muy peligrosas si no las utilizamos con responsabilidad. En resumen, hemos hablado sobre el escándalo de las supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando la información disponible, las posibles consecuencias y la importancia de la privacidad en la era digital. Hemos recordado la necesidad de ser prudentes y responsables al usar las redes sociales y de evitar la difusión de contenido sin verificar. Espero que este vídeo os haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Creéis que las fotos son reales o falsas? ¿Cómo creéis que afectará esto a la carrera de Hande y Kerem? Dejadme vuestros comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Y por último quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. *** profundizando en la controversia, análisis detallado del escándalo Hande Erçel, Kerem Bürsin ***. Bien, ahora que hemos cubierto los puntos principales y hemos puesto la noticia en contexto, es hora de sumergirnos aún más en la controversia.
vamos a analizar con mayor detalle los elementos que están alimentando este torbellino mediático. Porque, admitámoslo, más allá de la simple filtración de fotos, hay mucho más que desentrañar. Asterisco asterisco la reacción de los fans, entre la decepción y la defensa ferviente asterisco asterisco. Uno de los aspectos más interesantes de este escándalo es, sin duda, la reacción de los fans. La legión de seguidores que Hande y Kerem cosecharon durante su relación y después de ella, se encuentra ahora dividida. Por un lado, tenemos a aquellos que se sienten profundamente decepcionados y traicionados por la posible autenticidad de las fotos. Para ellos, la imagen idealizada de la pareja, construida a través de sus apariciones públicas y sus interacciones en redes sociales, se ha visto seriamente dañada. Expresan su frustración y desilusión, argumentando que este tipo de contenido, independientemente de cómo haya llegado a filtrarse, es inapropiado y atenta contra los valores que ellos asociaban a los actores. Por otro lado, encontramos a los fans más leales, aquellos que defienden a Hande y Kerem a capa y espada. Argumentan que independientemente de si las fotos son reales o no, la pareja merece respeto y privacidad. Insisten en que todos tienen derecho a una vida íntima y que la filtración de estas imágenes es una violación imperdonable. Estos fans se han movilizado en redes sociales para denunciar la difusión de las fotos y para exigir a los medios de comunicación y a los influencers que actúen con responsabilidad. Incluso han creado hashtags de apoyo y campañas de concienciación sobre la importancia de la privacidad en la era digital. Esta división dentro del fandom es un claro reflejo de la complejidad del tema. Muestra cómo las relaciones públicas y las imágenes que las celebridades proyectan pueden influir en las expectativas de sus seguidores y cómo la realidad, a veces, puede ser muy diferente. Asterisco asterisco análisis forense digital, ¿podemos determinar la autenticidad de las fotos? Asterisco asterisco. La pregunta del millón es, ¿son reales las fotos? Como ya he mencionado, la calidad de las imágenes dificulta enormemente la tarea de verificación. Sin embargo, existen herramientas y técnicas de análisis forense digital que podrían ayudar a determinar si las fotos han sido manipuladas o si son auténticas. Expertos en este campo podrían analizar la metadata de las imágenes, es decir, la información oculta que contienen los archivos digitales. Esta metadata podría revelar la fecha y la hora en que se tomaron las fotos, el tipo de cámara que se utilizó y la ubicación geográfica aproximada. Si esta información coincide con datos conocidos sobre Hande y Kerem, podría ser un indicio de autenticidad. Además, se podrían analizar los píxeles de las imágenes en busca de señales de manipulación digital. Herramientas de software especializadas pueden detectar si se han añadido o eliminado elementos, si se han modificado los colores o la iluminación, o si se han utilizado filtros para ocultar detalles. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas técnicas no son infalibles. Incluso con el análisis forense más exhaustivo, es posible que no se pueda determinar con certeza la autenticidad de las fotos. Además, la información obtenida podría ser objeto de interpretación y debate. Asterisco asterisco el impacto en sus carreras, daño irreparable o un simple bache, asterisco asterisco. Otro aspecto crucial a considerar es el impacto que este escándalo podría tener en las carreras de Hande y Kerem. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo valiosísimo, y cualquier controversia que la dañe puede tener consecuencias negativas. En el caso de Hande, que ha construido una sólida trayectoria como actriz y modelo, este escándalo podría afectar a su reputación y a su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Algunas marcas y productoras podrían mostrarse reticentes a trabajar con ella, temiendo que su imagen se vea asociada a la controversia. Para Kerem, que también ha tenido un éxito considerable como actor, el impacto podría ser similar. Sin embargo, es posible que él pueda capear mejor el temporal, ya que su imagen pública es percibida como más masculina y menos vulnerable a este tipo de escándalos. En cualquier caso, es importante recordar que la opinión pública es volátil y que las crisis de imagen pueden superarse con el tiempo. Si Hande y Kerem gestionan bien la situación, si se muestran transparentes y sinceros, y si siguen trabajando duro en sus carreras, es posible que este escándalo quede como un simple bache en el camino. Asterisco asterisco posibles escenarios, desde la negación absoluta hasta la disculpa pública asterisco asterisco. Ante este escándalo, Hande y Kerem tienen varias opciones. Podrían optar por la negación absoluta, afirmando que las fotos son falsas y que se trata de una campaña de desprestigio contra ellos. Esta estrategia podría ser efectiva si logran convencer al público de su inocencia. Otra opción sería admitir que las fotos son reales, pero alegar que fueron tomadas en un contexto privado y que su difusión ha sido una violación de su intimidad. En este caso, podrían emitir una disculpa pública, expresando su arrepentimiento por haber tomado las fotos y condenando su difusión. También podrían optar por el silencio, esperando que el escándalo se calme por sí solo. Esta estrategia podría ser arriesgada, ya que el silencio podría ser interpretado como una admisión de culpabilidad.
La elección de la estrategia dependerá de varios factores, incluyendo la autenticidad de las fotos, la opinión de sus asesores de imagen y la percepción que tengan del público. Más allá del chisme, reflexiones sobre la privacidad y la consentimiento en la era digital. Este escándalo, más allá del chisme y el cotilleo, nos invita a reflexionar sobre temas importantes como la privacidad, el consentimiento y la responsabilidad en la era digital. Vivimos en un mundo donde la tecnología nos permite compartir información de manera instantánea y global. Sin embargo, esta misma tecnología también puede ser utilizada para violar nuestra privacidad y para difundir contenido sin nuestro consentimiento. Es fundamental que seamos conscientes de los riesgos que conlleva el uso de las redes sociales y que tomemos medidas para proteger nuestra privacidad. Debemos ser cuidadosos con la información que compartimos, con las fotos y los vídeos que publicamos y con las personas con las que interactuamos. Además, es importante que seamos respetuosos con la privacidad de los demás. No debemos compartir información o imágenes íntimas sin su consentimiento, y debemos denunciar cualquier violación de la privacidad que presenciemos. El caso de Hande y Kerem nos recuerda que la privacidad es un derecho fundamental y que todos